Gracias al Señor Jesús por estar aquí juntos y poder celebrar y poder adorar al Padre, y también por encontrarnos, por separar este tiempo, por permitirnos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el tiempo que entregamos a nuestro Señor Jesús. También el saber administrar los tiempos es necesario, iglesia. Llega el día del culto, es necesario estar en el culto, ya sea online o presencialmente. Por este tiempo de cuarentena, obviamente estaremos en nuestros hogares, pero es bueno poder estar sirviendo al Señor Jesús desde esas cositas, desde esas pequeñas cosas. Presencialmente en el culto, online, 20 horas, en el momento que comienza, desde la alabanza, adoración y oración, hasta también el momento de la palabra. No se olvide, iglesia, de ser fiel a Dios como Él nos hablaba en su palabra. Bueno, iglesia, quiero compartir con ustedes lo que fue una lectura en la cual pudimos ver distintas palabras, pero ahora vamos a enriquecernos un poco más con parte de este texto que viene a ser, continúa siendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Lo leímos el jueves pasado, disculpen. Estoy un poco enredado, ¿no? El jueves pasado lo leímos y estuvimos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, haciendo una lectura detenida, charlando, conversando. Prácticamente fue de esa manera que compartí la palabra. Y ahora quiero ver un poco más a fondo con ustedes, y ya teniendo un conocimiento, ya teniendo una lectura de ese pasaje de la palabra de Dios, sé que el Señor va a sorprendernos y nos va a dar más claridad. ¿Para qué? Para que podamos estar junto con Él, caminando con Él, recibiendo las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Dios nos ama. Dios te ama y quiere bendecirnos. Amén, iglesia. Vamos a leer entonces la palabra del Señor Jesucristo, y dice así en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Dios de la gloria, pedimos tu bendición, pedimos, Señor Jesús, que nos guíes, pedimos, Señor, que podamos, Señor Jesús, escuchar tu palabra, Señor, escucharte a ti, Señor, y poder, Señor Jesús, aceptarla, recibirla, Señor Jesús, y pedirle que tu Espíritu Santo venga a transformar nuestra vida, Padre. Gracias por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces, yo coloqué el título del mensaje, fue un poco complicado, pero coloqué el título del mensaje: la iglesia que se engaña. ¿Ya conoció a alguna persona que se engaña? Que no quiere ver una realidad o que no acepta una realidad. Tal vez hay personas que tuvieron una relación con otra persona y la tal persona dejó a esta persona y ya no tienen una relación, sea de amistad, sea una relación de noviazgo, sea una relación de matrimonio,
y la persona cree que todavía siguen juntos, de que hay algunos problemas, pero la persona piensa que sí, y la otra persona ya determinó, ya decidió no tener más relacionamiento. A veces también uno cree que está haciendo un buen trabajo y no se da cuenta que no es el trabajo, la forma de realizarlo, y tal vez está contratado por una empresa y la empresa va a pedir, ¿cierto?, que el trabajo sea hecho de una manera. Entonces tal vez pensamos una cosa y nos damos cuenta de otro. Y seguramente usted ya debe conocer personas que tienen un criterio, un pensamiento de sí mismo, pero la verdad es que terminan siendo de otra manera. Entonces Dios está queriendo llevarnos a que no seamos la iglesia que se engaña, sino que seamos la iglesia que sigue la verdad de Dios. Amén. Entonces vamos a ver esto, porque esto es importante para nuestra vida. Y si está escrito en la palabra, es para que nosotros podamos tener esa comunión constante con Cristo Jesús, esa comunión ininterrumpida con Cristo Jesús. Así que lo invito a que pueda prestar atención. Y en esta carta no se ven los problemas que se ven en las otras iglesias, en el restante de las iglesias. Las otras iglesias terminan, se pronuncian, vamos a leer por ejemplo en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, se ve que entre otras cosas encontramos: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces se ve que hay falsas doctrinas. En Esmirna, versículo 10 del capítulo 2, no temas en nada lo que vas a padecer, persecución. Entonces se ven algunas cosas que en esta iglesia de Laodicea no se ve. No hay esos problemas, esos conflictos. Pérgamo, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces vemos algunos problemas internos o externos que se presentan, pero en el caso de la Odisea no se van a ver estos asuntos que se mencionan en las otras iglesias. Y si vamos al versículo 14 para poder enriquecernos un poco más con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo del Señor Jesucristo también, vamos a encontrar que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y mire, se presenta nuestro Señor Jesucristo usando tres expresiones. Una de ellas es el amén, y esa palabra amén va a dar a entender que es una confiabilidad, una certidumbre, una certeza. Está diciendo que Él es quien dice la verdad, que su palabra es verdad y su palabra es vida. Él se presenta. ¿Quién les está hablando a ustedes, iglesia de la Odisea? Es el amén, es la certeza, es la verdad. Y en Isaías capítulo 65, versículo 16, encontramos a Dios presentándose de esa manera: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Y va a continuar el texto, pero quiero que veamos eso, cómo Dios mismo se presenta como el Dios de la verdad, el Dios verdadero. Y así es como le está hablando a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo: yo soy el amén, yo soy el Dios verdadero, el testigo fiel y verdadero. Y testigo es tenemos nosotros como traducción la palabra Martín, que es alguien que está dispuesto a dar su vida por la verdad. Y Jesucristo fue quien estaba dispuesto a dar su vida por el Dios verdadero. Jesucristo estaba dispuesto a dar su vida para dar gloria a Dios y para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener vida eterna. Que a través de Jesucristo nosotros podamos conocer la verdad y no las mentiras del adversario. Entonces, así se presenta Jesús a esta iglesia, el principio de la creación de Dios. En Él todo subsiste. No es que Él fue el primer creado, no, sino que está diciendo es que en Él todo subsiste, es que en Él todo viene a tener existencia. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16 va a dar mención de eso y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, porque en Él fueron creadas
todas las cosas. Continuamos leyendo y dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo y ustedes fuimos creados por medio de Él y para Él. Ustedes y yo fuimos creados por medio de Él y para Él. Entonces, en nuestra creación, Dios nos hizo en relación con Él. Por eso es que el hombre sin Dios queda un vacío, queda incompleto, porque Dios nos dio una unidad, un vínculo, que fue cortado por el pecado, por la decisión, una decisión errada, y el pecado interrumpió ese relacionamiento. Pero a través de Jesucristo nosotros tenemos nuevamente la oportunidad de, al seguirlo a Él, al decidir seguirlo, al caminar con Él, de poder tener ese relacionamiento. Entonces Él dice que Él es quien nos creó y fue creado usted para darle gloria a Dios. Nosotros tenemos necesidad de darle gloria a Dios. Cuando usted ve que algo pasa en su vida, no solo porque pasa, sino que usted tiene que entender de que en medio de lo que pase, sea bueno, sea malo, usted necesita darle gloria a Dios. En todo tiempo alabar al Señor, porque eso hace parte de nuestra existencia y de por qué fuimos nosotros creados. Nos hace bien alabar al Señor Jesucristo. Y dice entonces el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que está hablando de que Él es el inicio, Él dio inicio a toda la creación. Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Él ya existía y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No habría manera de que todo esto viniera a existencia si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El versículo 15, vamos a leer, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es como esa palabra que encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 13, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y entonces ahí entendemos, nos da una claridad más de lo que está diciendo este texto, de que en ese estado, en el estado tibio, a Dios causa repugnancia. Cuando está hablando de vómito, habla de algo que el Señor tiene repugnancia. Cuando usted va a vomitar es porque algo acontece en su organismo o usted ve algo y eso repercute en su organismo y tal vez se manifiesta en ese sentir de una forma de vómito, en esa repugnancia que usted está sintiendo. Y le está diciendo a la iglesia de la Odisea, hay algo que produce en mí un alejamiento de sus personas. Hay algo en lo cual yo no acepto que sea porque no es conforme la voluntad de Dios. Entonces está hablando eso a la iglesia, le está diciendo eso a la iglesia, le está hablando de que esa circunstancia, esas actitudes las cuales ellos tienen no son de su agrado. Y de tal manera eso no es algo bueno para ellos tampoco, que no produce nada bueno para los demás ni para ellos. Por eso es que la sal pone este texto, ¿cierto? Que si la sal no sala, no sirve para nada más. Y nosotros tenemos, en medio, como hablábamos, Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó para alabarlo, para exaltarlo, para disfrutar de esa alabanza. Y al mismo tiempo, si nosotros perdemos nuestra esencia, nosotros perdemos nuestra relación con Cristo Jesús. Y eso es importante, iglesia. Por eso le está diciendo a la iglesia. Ahora, ¿qué es eso de ser tibio? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. ¿Cómo entendemos eso de ser tibio? ¿Qué quiere decir esa palabra tibio también según el contexto? Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mire, encontramos esta primera oración, o esta oración en medio de este texto que dice, porque tú dices, y eso se refiere también a la tibieza. Si usted quiere entender un poquito más, esa persona tibia o esa iglesia tibia es la persona que cree algo en sí mismo, que cree en sus pensamientos. Usted tiene que haber escuchado de mí cuando he predicado, he compartido según la palabra del Señor, donde Él nos lleva a que nuestros pensamientos no sean mayores que los pensamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? De que no creamos algo, que no pensemos algo, sino que veamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a tal situación o al acontecimiento que podamos vivir o a las decisiones que se tengan que tomar. A veces vamos por nuestras buenas palabras, buenas intenciones, buenos pensamientos, pero Dios está hablando de seguirlo a Él, de que Él es el camino, de que ya está todo escrito, de que solamente es consultar, leer, depender, algo que la iglesia de la Odisea no hacía, porque ellos creían en algo. ¿En qué creían? En que ellos eran ricos. Ellos creían que se habían enriquecido. Ellos creían que no tenían necesidad. Y prácticamente de Dios. Ellos ya no tenían esa necesidad. Ser tibio, según el texto, es aquel que es autosuficiente y que compró las mentiras de Satanás. ¿Estoy bien? ¿No necesito? ¿No están así como se dice? ¿Puedo seguir de otra manera? ¿Puedo ir por otro lado? ¿Se puede hacer de esta manera? ¿No es necesario hacerlo de esa manera? Cuando Dios está diciendo otra cosa y la persona cree y la persona tiene una convicción, lamentablemente, ¿por qué? Porque compró las mentiras del adversario. ¿De quién? De Satanás. Satanás le hizo entrar la duda. ¿Se acuerda? Adán y Eva le hizo entrar la duda. No es necesario, no es tan así, no tiene que ser de esa manera. La palabra de Dios dice, en cuanto vos hagas de esta manera, conforme la palabra de Dios, va a estar todo bien. Pero Dios dice de otra manera, Dios habla de otra manera. Satanás miente, Satanás crea dudas y de esa manera confunde la persona. Y la persona quedó confundida, quedó envuelta en esas palabras que el enemigo ha puesto. De manera que ya no tiene manera de entender o de discernir. Y cree que su pensamiento, cree que sus argumentos son los correctos. Solamente va a tener que tener humildad, lo que a veces dicen que el rico no tiene. Pero acá la palabra de Dios está diciendo que todo aquel que se enriquece de una manera incorrecta. ¿Y cuál es esa manera incorrecta? Alejándose de la voluntad de Dios. Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra de que nuestro corazón esté en las riquezas. Dios no tiene problema en que usted se enriquezca o que pueda crecer en riquezas. No, estoy hablando en este caso cosas monetarias. Sino que el problema es que su corazón vaya tras ello. Y mira, iglesia, hay algo, es tan simple saber si nuestro corazón está en las riquezas. Pero no nos gusta escuchar ese tema. Así que ya es algo que Dios viene hablando. Él habla, Él nos guía, Él nos orienta. En cuanto usted ve que su corazón está en la riqueza, que no sigue la voluntad de Dios, es mejor huir, iglesia. Huya. Así como lo hizo José, huyó del pecado, sea cual fuese, huya del pecado. Si la riqueza termina conquistando su corazón, huya. No se quede. Mire, Abraham fue un hombre rico, Dios lo enriqueció. Job fue un hombre rico, Dios lo enriqueció. Y así usted va a encontrar en la palabra de Dios hombres ricos, pero su corazón no estaban en las riquezas, sino que eran capaces de entregar todo solo por seguir la voluntad de Dios. Y mire que Abraham tuvo una prueba difícil.
su mayor tesoro, su Hijo, y Él fue capaz de entregarlo. Lo invito a que usted pueda hacer eso también, de que su corazón esté en Cristo Jesús. Entonces vemos eso, que la autosuficiencia, la capacidad de decir yo no necesito de tal cosa, o yo estoy bien, yo no estoy mal, yo sé que estoy bien, no hay problema, no es tan así, no se preocupe. Bendito sea el nombre de Dios. Dios ha dado su palabra y esa es la que tenemos que seguir. Entonces dice ahí que y no sabes que tú eres. Mire, la visión del hombre, y estoy hablando en este caso de la iglesia. No estoy hablando de aquel que no sigue a Cristo Jesús, de aquel que no ha escuchado la palabra, sino que viene al templo, que escucha la palabra, que procura esforzarse por seguir a Cristo Jesús. Estoy hablando de él. No de que el que le gusta escuchar la palabra, esa es la multitud, que le gusta escuchar la palabra de Dios. Si hay alguien que está escuchando, nosotros no tenemos que ser multitud, nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo es aquel que puede seguirlo a Cristo en toda circunstancia. Sé vivir en riqueza, como también sé vivir en escasez. Sé vivir en abundancia, decía el apóstol. Sé vivir en momentos buenos como también en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo Jesús. Entonces lo invito a que pueda seguir a Cristo Jesús si alguien está escuchando y no ha tomado esa decisión. Entonces le dice Dios a la iglesia de la Odisea y también nos habla a nosotros ¿para qué? Para preparar nuestro corazón, y ya va a ver eso en un instante, pero está diciendo a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico. Tú dices que te has enriquecido. Tú dices que no tienes necesidad de nada, ni de mí. Ahora Dios le dice, tú dices todo eso, pero todo eso es lo contrario. Y no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se imagina todo eso reunido en una persona? ¿Qué clase de persona podría ser que anda en medio de la sociedad que viva de esa manera? Entonces Dios está hablando, esa es tu situación. No eres aquel hombre que tiene una presencia la cual estoy esperando de ti, sino que eres alguien que está sujeto a sus pasiones, a sus deseos. Entonces la palabra de Dios va a hablar de esa manera. Según la tecnología de aquel tiempo, en la Odisea consiguieron crear un colirio, ¿sí? Por eso es que va a mencionar la palabra, que ayudaba a mejorar los problemas de vista de aquel tiempo y en aquellas personas que se acercaban. Ellos se jactaban de ayudar a ver a los que no podían ver. Y Dios, mire que le está diciendo ahí, y no sabes que tú eres entre todas las cosas ciego también. Por eso es que después va a decir más adelante que use el colirio de Dios. Mateo 15, versículo 14 dice: dejadlo, son ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. En la actualidad también pasa lo mismo. Hay personas que terminan queriendo guiar a otros, usando la palabra de Dios, diciendo porque Dios dice esto, porque el Señor dice lo otro, y son realmente ciegos. Usan la palabra de Dios, Satanás también la usa, pero son ciegos que están guiando ¿a quién? A otros que van por ese camino. La Odisea, una iglesia que tenía bendiciones de parte de Dios, que tiene en ese momento, tenía cuando la palabra de Dios fue declarada, estos textos, la bendición, el amor de Dios, no se estaba dando cuenta que era ciega. Tú dices que ves, tú dices que entiendes, tú dices que oyes, pero no te estás dando cuenta de que eres un desventurado, que no consigues oír, que no consigues ver. Entonces Mateo 15, versículo 14, mire, antes de todo eso le dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Llega un momento donde dice Dios: déjenlos. No consiguen ver, la luz ya no está en ellos. Vamos a leer el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, te oriento, te guío, quiero con tanto amor, te exhorto, te llevo a que veas.
que escuches esta dirección, este consejo, que de mí compres oro refinado en fuego, que compres un oro puro, un oro verdadero, no un oro falso, una riqueza falsa, está queriendo decir. No creas que porque tengas una riqueza en este mundo, tienes las riquezas del reino de Dios. Vas a hacer tesoros en los cielos, donde el orín y el ladrón no pueden sacarlo. Allá es donde tienen que estar nuestros tesoros. Como recuerda usted la palabra, cómo el Señor viene hablándonos en este tiempo. Los discípulos del Señor, cuando dejan todo por seguirlo a Él, reciben 100 veces más en esta tierra y el gran tesoro que es la vida eterna, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo está aconsejando, está orientando a qué, como dice en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es lo que está diciéndole la palabra de Dios a la Odisea. ¿Tú crees que tienes un tesoro? Te digo que hay un tesoro mayor, el cual tú lo has visto, tú lo has conocido y lo estás dejando pasar, lo estás dejando perder. Ahora mira, presta atención. Mateo 13, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es de esa manera que Dios está hablando a su iglesia, con un cuidado, con un amor. Ellos necesitaban nuevamente a Cristo, así como Bartimeo lo necesitó. Ellos necesitaban a Cristo, así como Nicodemo lo necesitaba. Ellos necesitaban a Cristo, así como el joven rico lo necesitaba. Pero que no sea la riqueza lo que separe su vida de Dios. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Cómo vamos a hacer todo esto, pastor? ¿Cómo vamos a verlo? Compre oro refinado en fuego, tenga vestiduras blancas para vestirse y unja sus ojos con colirio para que vea. Es lo que la palabra de Dios dice, y el siguiente versículo 19 va a responderlo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira bien la palabra. Escucha bien lo que Dios está hablando, está diciéndole a la iglesia. Y arrepiéntete. Es el camino para nuevamente poder tener vestiduras blancas, para poder tener nuevamente ese oro refinado por fuego, para poder nuevamente tener un colirio, ese colirio santo, no como el colirio que ellos fabricaban, que era una vista humana, más este colirio celestial que viene del Espíritu Santo de Dios, que quita todo velo, que quita toda tiniebla, para que tú puedas ver la palabra, para que yo pueda ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el hebreo. Entonces vemos ahí que dice: yo reprendo y castigo a quien amo. Entonces vemos el Señor Jesús como está diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, en Hebreo 12:5, ni desmayes cuando fueses reprendido. Continuamos leyendo el 6, porque el Señor a quien ama, disciplina y azota al que recibe por su Hijo. Y no está hablando en sí, no está queriendo llevar a un azote físico, sino a una metáfora, dando a entender de que cuando pasamos por situaciones con Él, terminamos aprendiendo que es mejor la dirección de nuestro buen Padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel? Está haciendo una pregunta. Pero si os deja sin disciplina, si no se da disciplina, dice la palabra de Dios, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero Dios quiere guiarnos y orientarnos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
nos alegrábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando el Señor, como dice en ese versículo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, es para que entonces nos santifique. Porque es la manera de volver nuevamente a Cristo, siendo santificados. Y con santidad nosotros podremos ver a nuestro Dios. Sin santidad nadie puede ver, dice la palabra de Dios, a nuestro Señor y Creador. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado, paz, justicia. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos viste Él de su justicia, con sus vestiduras, como dice la palabra de Dios. Nos sana del mal en el cual hemos entrado, el pecado, a partir de ese arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Iglesia, Dios, cuando estaba Cristo, cuando estaba en la última cena, dice el versículo, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Mire que después de que hubieron tenido un tiempo. Y la palabra de Dios dice ahí, y cenaré con él. Iglesia, Dios quiere tener ese tiempo con nosotros. Cuando Él nos habla esta palabra, cambie la visión. Él nos está hablando para que no vea como algo feo, sino vea como una oportunidad de poder ver, examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios su bondad y su gracia para entonces participar de esa mesa, disfrutar. No extraviarnos, no perdernos, sino estar con nuestro Señor Jesucristo. No dejarnos atrapar por las mentiras de Satanás, de nuestro adversario, sino poder ser discípulos que disfrutan de la intimidad, del relacionamiento con nuestro Señor Jesucristo, que pueden tener oro refinado en fuego, que tienen las vestiduras de nuestro Señor de injusticia y que pueden también disfrutar de la comunión con nuestro buen Señor Jesucristo. Padre Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, a seguirte, a mirarte, a caminar contigo, Padre mío. Señor, a no desviarnos, Señor, del camino, de la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Les decías a ellos, yo soy el testigo verdadero, yo soy el testigo fiel, Señor Jesús. Tú estabas hablándole, yo tengo la verdad, iglesia. Escuchen mi palabra, no crean en sus pensamientos, no crean en los argumentos satánicos, no crean las mentiras de Satanás, mas crean en mi palabra, que es fiel y verdadera. Crean en el amén, crean en el Dios verdadero. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la consolación del Espíritu Santo sea con su iglesia. Amén.